Buenas tardes, hermanos. En esta tarde quiero mandar un afectuoso saludo a todos los hermanos. No ha habido la oportunidad de reunirnos por esta contingencia, pero pues yo creo que en la gracia de Dios pues estamos unidos en el Espíritu. Doy gracias a mi hermano Alonso porque da esta oportunidad de poder transmitir un mensaje. Voy a transmitir un mensaje que es acerca de la palabra que se encuentra en Juan 31:32 y dice: y Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si permanecieren en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estudiando esto y meditando, encuentro yo que la palabra clave de este texto, de la palabra, es el permanecer, la palabra permanecer. Investigando, encuentro que del griego meno se ramifica en tres partes esta palabra, y tiene que ver con el lugar, ¿verdad? El permanecer en qué, en el lugar, en la palabra, el estar habitando en la palabra, tal como lo dice en el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo, es estar ligado en la palabra y vivir en la palabra en tiempo, que es una manera de permanecer ininterrumpidamente, estar permaneciendo siempre en la palabra. Y en la condición, ¿cómo vamos a permanecer? Vamos a permanecer en la palabra tal y como nosotros somos, ¿verdad? Con todas nuestras virtudes y con todos nuestros defectos. Realmente, para que nosotros podamos permanecer en la palabra, no es necesario que nosotros seamos perfectos, sino más bien tiene que ver con la intención que haya en nuestro corazón de estar permaneciendo en la palabra, ¿verdad? La verdad particular en cuanto a permanecer en él tiene que ver más con lo que es él y no con lo que somos nosotros. Porque, por decirles, voy a poner un ejemplo, como los fariseos. Ellos se gloriaban en la ley y realmente desde muy temprana edad ellos conocían de los mandamientos, conocían de la palabra, ¿verdad? Pero no estaban habitando en la palabra de Dios. Y esto se los pongo como ejemplo. En Mateo 15:8, nuestro Señor Jesucristo les dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? ¿Por qué había sucedido esto? Porque ellos se habían hecho unos religiosos y realmente no permanecían en la palabra, sino que habían hecho de la palabra de Dios una liturgia, ¿sí? Sus corazones estaban sin amor, estaban sin fe y sin misericordia, que es lo que realmente demandaba a nuestro Señor, ¿verdad? Por decir, yo pongo un ejemplo. Si nosotros estamos habitando en una casa, esa casa nosotros vamos a tener que permanecer en ella, ¿sí? Vamos a tener que estar en ella, y también, ¿qué vamos a hacer? La vamos a cuidar, vamos a proteger. Entonces, de esta manera nosotros podemos permanecer en la palabra de Dios, como dedicándole tiempo, ¿sí? La palabra de Dios sabemos que fue exhalada por Dios, que es inspirada, dice en la segunda carta de Timoteo, y que es útil para nosotros, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia. Entonces, la palabra de Dios realmente tiene el poder de
de transformarnos, ¿verdad? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y esta es la voluntad de Dios. Leemos en Juan 17:6, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes y han guardado tu palabra. Aquí dice que han guardado la palabra, que la han atesorado. Realmente nosotros debemos de atesorarla para poder permanecer de una manera correcta en la palabra. Nosotros tenemos que atesorarla como algo de gran valor, ¿verdad? Como dice en una de las parábolas, ¿verdad? Que un hombre salió al campo, encontró un tesoro y luego él fue y vendió todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque estimó mayor aquel tesoro. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que atesorar la palabra. ¿Para qué? Para poder guardar la palabra. De hecho, pues yo creo que es un gran privilegio que en primer lugar que tengamos la palabra, ¿sí? Y mucho más el hecho de que esa palabra nos revela a Jesucristo y nos revela la vida eterna y trae la salvación a nosotros, ¿verdad? Y más que esto, pues tiene que ver el hecho de que nosotros podamos permanecer en la palabra, más que ver con nosotros, tiene que ver con Dios, con lo que Dios es y con lo que Él ha puesto por medio de su gracia y la voluntad de Dios, porque Dios realmente es fiel, ¿sí? Él no se puede negar a sí mismo y Dios tiene para con nosotros el amor, ¿verdad? Y por medio de ese amor Él hace que nosotros permanezcamos en la palabra, no que nosotros podamos permanecer. Vuelvo a repetir, los fariseos ellos permanecían en la palabra, pero de una manera equívoca. O sea, ellos querían permanecer en la palabra por medio de sus obras y por medio de la liturgia, ¿sí? Pero nosotros somos llamados a permanecer en la palabra por medio de la fe, ¿sí? Porque realmente aquí dice al principio que nuestro Señor Jesucristo le dijo a todos los que habían creído en Él, ¿sí? Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que en nosotros comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él es el que nos guarda así. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Realmente yo creo que Dios por su justicia y por su amor, Él ha comenzado la buena obra en nosotros, entonces Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Realmente nosotros no permanecemos en la palabra porque nosotros querramos, sino más bien porque el Señor ha puesto fe en nosotros, nos ha dado ese don de la fe, y por medio de su gracia, con dificultades, con temores, con muchas pruebas, aflicciones, nosotros seguimos unidos a la palabra, ¿sí? Esa es otra de las cosas que debe de existir en nosotros, unirnos totalmente a la palabra, ¿verdad? De este modo nosotros vamos a permanecer en ella. Y esto lo hace por medio de la fe. Esto lo dijo a los que habían creído, ¿verdad? A los judíos. Tenemos que tener una fe nacida de Dios, ¿sí? Porque hay una fe que es natural y hay otra fe que nace por medio de la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, 10:17, que dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿sí? La misma palabra es la garantía de que nosotros permanecemos en Él. ¿Por qué? Porque la misma palabra, nosotros estudiarla, nosotros leerla, la misma palabra va a hacer que el Espíritu de Dios en nosotros traiga una fe y traiga una transformación, ¿sí? Pues dice la palabra, dice: amados, ante todas estas cosas, dice, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si nosotros podemos permanecer en la palabra, es porque Él nos ha amado, ¿sí? Porque Él se entregó por nosotros, porque Él fue la garantía, como quien dice, de que nosotros podamos tener una vida nueva y poder permanecer en su palabra. Y si realmente no permanecemos en su palabra, pues difícilmente vamos a poder vivir una vida justa y una vida piadosa, ¿sí? ¿Cuál es el resultado de permanecer en su palabra?
el conocer la verdad, y dice que la verdad nos va a hacer libres, ¿sí? Él dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En la primera carta de Juan, capítulo 5, 6, creo, dice que el Espíritu es la verdad. Entonces, la palabra misma es el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios nos va a llevar a que nosotros vivamos una vida trascendente, una vida eterna, una vida con buenas obras, ¿verdad? Ya no estamos, cuando nosotros permanecemos en la palabra con fe verdadera, por medio de la justicia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, el cual cumplió la justicia, dice que ya no estamos bajo el yugo del pecado al permanecer en su palabra. ¿Por qué? Porque pues la palabra nos ha librado de todo yugo de esclavitud en el pecado. El permanecer en su palabra da un fruto que es de agradecimiento, ¿sí? De todo nuestro corazón, y dice la palabra de Dios que esta es su voluntad, que nosotros estemos viviendo y dando gracias en todo tiempo a Dios. ¿Por qué? Por su gracia, por su amor, por su misericordia. Yo pienso que estos son tiempos difíciles, pero si nosotros estamos viviendo con agradecimiento cada día, si nosotros estamos dando gracias, nosotros vamos a se va a despertar algo en nosotros por ese agradecimiento, y Dios nos va a fortalecer y nos va a dar paz, y va a honrar nuestra fe, ¿sí? Porque lo contrario a esto sería vivir en desesperanza, ¿verdad? Pero nosotros tenemos una esperanza viva, ¿sí? Hay un fruto de esperanza en nosotros, que es una esperanza viva, que esa no nos la puede arrebatar nadie, ni circunstancias, ni pandemias, ni nada, porque nosotros estamos ligados a la palabra de Dios, y por medio de que permanecemos en ella, nosotros estamos viviendo en el fruto de la esperanza. Pero también hay un fruto de santificación, ¿sí? Cuando nosotros permanecemos en la palabra de Dios, nuestras vidas van a ser transformadas, y va a haber un fruto de santificación en nosotros. Va a haber algo diferente, una manera diferente de ser de nuestra conciencia hacia Dios y hacia todos nuestros semejantes, y pues con mayor razón hacia los de nuestra propia casa, ¿sí? Y tenemos que ese ingrediente fundamental, al ser libres por su Espíritu, termina en el amor, ¿sí? Que es el fruto que nos lleva principalmente, después de permanecer en él, en un amor fraternal, ¿sí? No siendo perfectos, ¿sí? Pero sí siendo perfectos conforme a su voluntad. El Señor le dijo a Abraham: ve delante de mí y sé perfecto. O sea, sé maduro en la fe. La permanencia en la palabra nos va a llevar a una madurez. Y pues bueno, hermanos, a lo mejor me alargué un poquito, pero así está este estudio. Le doy la gloria, la honra a Dios. Le doy gracias a Dios por poder transmitirles este mensaje. Y voy a hacer una oración, ¿verdad? Vamos a hacer una oración en la cual Dios nos guíe a poder permanecer en su palabra, ¿sí? A que nosotros podamos estar firmes ante las acechanzas de nuestro enemigo y ante las acechanzas de nuestras propias concupiscencias, ¿verdad? Nuestra debilidad carnal. Padre, en esta hora yo te agradezco, Señor, porque me das la oportunidad, Señor, de poder hablar, y que has puesto un mensaje en mi corazón. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, por tu iglesia, que tú, Señor, la has limpiado con tu sangre preciosa, Señor, y por ello, en medio de ella, de ese sacrificio en la cruz, nosotros podemos, Señor, permanecer en la palabra de Dios. Y ayúdanos a permanecer, Señor, ayúdanos a ser santificados cada día, que nosotros podamos crecer en santidad, que podamos crecer en justicia, que podamos crecer en piedad, Señor. A ti sea la gloria, la honra, el honor, el poder por todos los siglos, en Jesucristo tu Hijo amado. Amén.